Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Estamos en la última presentación de este periodo de los trabajos del seminario en fuentes y prácticas del doctorado en música de la Universidad Veracruzana. Hoy tenemos a nuestro compañero Hugo Enrique Sánchez que nos va a hacer un recuento muy a tono, muy importante sobre los instrumentos de cuerda pulsada o punteada, pero en este lado del mundo, en la Nueva España en estos siglos. Así que adelante, Hugo Enrique. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, como el doctor Gustavo Castro ya mencionó, yo voy a hablar de los instrumentos de cuerda pulsada o punteada, los principales instrumentos que llegaron a la Nueva España y qué papel desempeñaron en los primeros 2 siglos, bueno, en los primeros años de este periodo. Y bueno, antes de hablar de los instrumentos que llegaron a la Nueva España, es importante poner contexto europeo de los instrumentos, ¿no? Es, como todos ya sabemos, España tuvo un fuerte mestizaje cultural en la Edad Media debido a distintas guerras, distintas ocupaciones que sufrió ese territorio europeo. Y dos instrumentos muy importantes que surgen de este mestizaje son estas dos guitarras que están expuestas en esta iconografía de las cantigas de Santa María. Es una colección de poemas musicalizados del siglo XIII y son poemas que hablan de los milagros de la Virgen María. Del lado izquierdo, con el músico en rojo y verde, tenemos la guitarra latina, que es un instrumento que viene de las culturas grecolatinas y cristianas. Es un instrumento que, como podemos observar, tiene esta forma característica de la guitarra actual y de muchas otras guitarras que han pasado a lo largo de la historia. Y del lado derecho, el músico en azul y rojo tiene lo que denominamos una guitarra morisca, que procede de culturas árabes y musulmanas, entró a la península ibérica por el norte de África. Y este instrumento es redondo, como en forma de pera, con gajos, y es muy similar a lo que después se conocía como el laúd. Y bueno, ya más en el siglo XVI, y que es de los que me voy a enfocar, siglo XVI, siglo XVII, bueno, surge la vihuela, que mi compañero maestro Leonardo ya mencionó un poquito de esto. La vihuela era un instrumento polifónico y era el instrumento predilecto de la corte española también en Italia se utilizaba mucho. Y era un instrumento que las composiciones exploraban todo el avance musical que tenían hasta este momento, en el Renacimiento. Por lo tanto, utilizaba mucha polifonía, era un instrumento para tocar como solista, también era un instrumento para acompañar, pero bueno, principalmente era un instrumento polifónico. El origen es grecolatino, como ya mencioné, de la guitarra latina, y el primer método del que sabemos, fue este libro para música que me parece que mencionó mi compañera la maestra Viviana, el libro de música para vihuela de mano, intitulado El Maestro, escrito por Luis de Milán en 1536. El apogeo de este instrumento fue entre los años 1536, que fue cuando se escribió este método, y 1576. Pero los registros de las cortes y esta cultura alta, como lo mencionan, es entre 1502 y 1618. Algunos de los compositores más importantes son Alfonso Mudarra, Luis de Narváez, Luis de Milán, Valderrábano, Isador, Fuenllana y Esteban Daza. Continuando con los instrumentos más importantes, bueno, no más importantes, los principales instrumentos que llegaron a la Nueva España y que surgieron, bueno, que se utilizaban en España previo a la conquista o durante la conquista, también es la guitarra de 4 órdenes. No me voy a tener mucho tiempo en este instrumento porque ya tuvimos la presentación de Leonardo Rivera, que justo habló de este instrumento, pero lo único que voy a agregar a lo que mencionó mi compañero es que, bueno, en general eran unas composiciones un poco más sencillas que las de la vihuela. No, no siempre, o sea, también hay música, como mencionó, francesa, principalmente, como es el ejemplo de este libro, el primer libro de Guillaume de Morlier.
eran composiciones muy, muy complejas. Y también por el contrario, eran composiciones que servían para acompañar a la voz, principalmente composiciones que se tocaban en reuniones, en fiestas y este tipo de cosas. Y bueno, encontré este video mientras buscaba la información. eh, y es muy interesante porque es un músico que encuentra información, iconografía, y aparte de eso, de la iconografía, encuentran también restos físicos de una guitarra que analizándola resultó ser una guitarra de cuatro órdenes. Y lo importante de este hallazgo es que esta guitarra fue encontrada en un naufragio que surgió en las colonias, ¿no? En la Nueva España. Me parece que fue cerca del Golfo de México porque estos restos los encontraron cerca de Florida. Es lo que hasta donde pude investigar. Y bueno, vamos a escucharlo. Desde bastante joven empecé a estudiar instrumentos históricos y también había trabajado en algunas excavaciones arqueológicas. Entonces, en uno de los conciertos se me ocurrió ir a buscar libros y me encontré con un libro que tenía datos de instrumentos en los restos de un barco. La idea de juntar ambas cosas que me habían interesado pues, fue casi inmediata. La verdad es que no fue muy complicado porque había restos de 3 guitarras diferentes, pero que eran aparentemente del mismo modelo de guitarra. Y uno de los restos era un clavijero completo. Era un clavijero de este tipo, en cuanto a la forma y al número de clavijas, pues fue lo que me hizo empezar a buscar. Todos los elementos que no disponemos son los que se refieren a la tapa armónica. Entonces no teníamos el puente, no teníamos la situación de la roseta ni el tamaño. Entonces estos elementos los han tenido que decidir los luthieres un poco en base al criterio que ellos tienen y la experiencia de reconstruir diferentes instrumentos, entre ellos algunos del 16. Un barco es Y bueno, principalmente era eso que quería compartirles esto, ¿no? Como con restos físicos de un barco pueden recrear un instrumento. Esto más la iconografía que también comentaron antes de los distintos libros que ya se habían publicado. Una pequeña comparativa entre la vihuela y la guitarra de cuatro órdenes. La vihuela era generalmente más grande, aunque es importante mencionar esto, no había un estándar de los instrumentos, tanto para la guitarra de cuatro órdenes como para la guitarra que voy a abordar enseguida. Siempre eran compuestas, depende de las necesidades, ¿no? Se tiene registro de guitarras más grandes que puedan funcionar como un guitarra bajo, y guitarras un poquito más pequeñas, más agudas, que tenían un sonido más alto. Las composiciones más simples, entre comillas, lo quise poner, eran para la guitarra de cuatro órdenes. Como ya mencioné, también hay otro tipo de composiciones más complejas y tenían menos sonoridad que la vihuela en general, por el tamaño, un poco más pequeño. La vihuela era más común en cortes y la guitarra era más común para acompañar con rasgueos y en fiestas de los pueblos en España, ¿no? En Francia sí que estuvo dentro de la corte y sí que fue un instrumento de suma importancia. Y bueno, aquí agrego una cita de Eloy Cruz del libro de La Casa de los Once Muertos, que menciona: por un lado se construyen guitarras finas y caras, como la Smith, que es uno de los instrumentos que me parece que es el instrumento más antiguo de este tipo que se preservó hasta la actualidad. También se publica para este tipo de guitarra música de calidad incomparable, perdón, música comparable a la de la vihuela y al laúd, pero también en el otro extremo de la escala social aparece como un instrumento propio del pueblo. Esto es muy importante por el contexto que tendremos después en la Nueva España. El otro instrumento del que hablaré es la guitarra española de cinco órdenes. Lo puse entre comillas porque algunos autores como que se la apropiaron del territorio español. Nosotros la conocemos actualmente como la guitarra barroca por el periodo de su apogeo, que comprendió, que es el tercer punto en esta diapositiva, que es
entre 1600 y 1750, ¿no? Que en cuestiones de historia de la música muchos la catalogan justo esos años como el periodo del barroco. Eh, pero tenemos este conocimiento de instrumentos de cinco órdenes, de guitarras de cinco órdenes, desde finales del siglo XV. Como lo mencioné antes, y al igual que otros instrumentos, no está sujeto a un patrón de tamaño, dependiendo de las necesidades. Y un ejemplo de esto, de las necesidades y de los tamaños, es el instrumento que sobrevivió, construido por Antonio Stradivari, un famoso constructor de violines del barroco. De 1688, él construyó una guitarra de cinco órdenes, en la cual la distancia, digamos, sonora, el rango ajá, de cuerda sonora, que va de puente a puente, es de aproximadamente 90 centímetros, algo que es muy, muy amplio. Por ejemplo, la guitarra actual, la guitarra, digamos, contemporánea o moderna, la distancia estándar de puente a puente es de 65 centímetros, entonces son al menos 25 centímetros más, lo cual lo hace un diapasón muy difícil de tocar y hay una discusión en esto, muchas personas dicen que no se puede tocar y hay otras personas que como han encontrado rastros de como rasguñones en la tapa, esto indica que sí se tocaba, o sea que sí fue tocada esta guitarra, incluso hay huellas, ¿no? Del uso de la púa o algunos otros artefactos para pulsar la cuerda. Las guitarras de cinco órdenes son instrumentos muy elaborados, como el de Stradivari, ¿no? O sea, los que sobreviven hasta la fecha son instrumentos muy elaborados. Del siglo XVI tenemos dos instrumentos que sobreviven y 10 piezas al menos. Y aquí hay un libro muy importante de 1596 que es el primer libro de guitarra española. Ahorita en la diapositiva me acabo de dar cuenta que no puse el nombre, pero bueno, de quién lo compuso. Pero también un aspecto muy importante de esto es que se hicieron 10 copias, 10 publicaciones posteriores a su primera publicación. Y la última de esas publicaciones fue en el Diario de México en 1815. Entonces sabemos que este libro de 1596 existió en la Nueva España. Y bueno, ahora vamos al contexto musical de la Nueva España. Eh, en las, Antes de la conquista, los músicos aztecas ya sabemos que gozaban de privilegios. Eran muy importantes los músicos para los aztecas. Tocaban en las festividades o en ciertos cultos religiosos también a sus dioses, utilizaban músicos. Entonces, cuando los españoles ya instalaron el virreinato en 1535, fue como 14 años después de que termina la conquista, bueno, que se consuma la conquista, mejor dicho, ya desde el virreinato sabemos que llegaron grandes músicos de Europa. Ok, en embarcaciones, como mencionaba el video que les mostré. Ah, no, corté esa parte, perdón, para hacerla más cortita, pero él menciona que en esta época las embarcaciones eran como pequeñas reproducciones de la sociedad actual, ¿no? Si en la sociedad actual gozaban de la música, siempre las embarcaciones, porque eran trayectos muy largos, por ejemplo, de la Nueva España perdón, de España a la Nueva España estuve investigando y podría tardar en barco desde 2 meses hasta incluso 5 meses. Entonces tenían que llevarse una pequeña sociedad y llevaban músicos, ¿no? Tenemos fuentes de las cuales mencionan que en embarcaciones, de esto cuando apenas llegaron, empezando el virreinato, traían instrumentos de cuerda, lo sabemos porque se practicaba y se interpretaba el romance español dentro de los barcos, que era una melodía acompañada principalmente de vihuela y de arpa, según Velázquez y Quesada en su libro Breve Historia de la Música en México, publicado en 1996. Principalmente la música entró como un medio de evangelización a nuestro territorio. Comenzaron a aprender, los evangelistas comenzaron a aprender náhuatl y ellos también comenzaron a enseñar el castellano. De esta manera comenzaron a enseñar música y como las iglesias y los monasterios eran centros de instrucción, centros de educación, de esta forma fue como empezó la evangelización. Les enseñaron canciones al Dios, digamos, español y los indígenas las aprendían y participaban en las misas. Era la forma de evangelizar principal, ¿no?
Incluso tenemos idea de que hay canto llano que se compuso en náhuatl. Y bueno, ya mencioné lo del monasterio. Bueno, como mencioné, los frailes aprendieron la lengua indígena y enseñaban la música. Esto significó que los indígenas pudieran conservar su tradición musical, o sea, ahora adaptado a los contextos y a los instrumentos europeos. Son parte de la cultura que ellos pudieron preservar hasta fechas posteriores. Y bueno, Saldívar, también mencionado en esta sesión, Gabriel Saldívar, que fue quien recopiló muchos manuscritos y los publicó en sus códigos Saldívar, que llevan su nombre. Él menciona que para el siglo XVII ya podríamos afirmar que tenemos música nacional, ¿no? Con este mestizaje que se hizo entre la música europea, los instrumentos y los músicos locales. También hay fuentes de que se hizo un intercambio multidireccional, no fue solamente españoles traer cosas a la Nueva España, traer música, traer instrumentos, sino también que de la Nueva España ellos llevaban representaciones de tanto de música y de danza que se generaban en la Nueva España. Bueno, también parte de este contexto musical es que hubo dos corrientes principales. La música peninsular, que llamamos a eso la música virreinal y la música de corte, y la música americana, que era principalmente tocada y bailada en barrios pobres y en pueblos distintos fuera de la capital, ¿no? En la capital y cerca de las iglesias eran muy específico que no se podía tocar este tipo de música, pero a las afueras aprovechaban y podían tocar este tipo de música. Eh, También menciona Lourdes Torrent, que es una importante historiadora escribió un libro que se llama La Conquista Musical de México en 2006, perdón. Ella menciona, voy a leer una cita, ¿cómo se estableció el lenguaje sonoro de España en América durante el siglo XVI? Los pueblos americanos no fueron conquistados por la nobleza española. A nuestra tierra llegaron presidiarios, vagabundos, gente de estratos medios y miembros de familias educadas, pero venidas a menos. Por lo tanto, durante los primeros años de la colonia, la música profana que se escuchó en América fue la que se cantaba y acompañaba de vihuela o guitarra. Aquí vemos la importancia de estos dos instrumentos, pero no hay tanto registro como de la música sacra y la música litúrgica porque la música de iglesia sí se escribía y la música profana muy rara vez se escribía, ¿no? Y bueno, llegando a la Nueva España, estos nuevos géneros musicales, pasamos de lo que se cree que era el principal forma de escritura de la música azteca, previo a la conquista, que eran las escalas pentáfonas, a la polifonía europea, escalas y armonías tanto mayores como menores y modos eclesiásticos. También algo muy curioso es que mencionan que en los monasterios llegó a enseñarse más música que el idioma castellano. Y esto no le gustaba para nada a la corona, ¿no? Y decía, bueno, yo quiero que también aprendan mi idioma, ¿no? No estoy pagando dinero solo para generar músicos, ¿no? Además hubo una sobreexplotación de músicos durante un tiempo y solo podían mantener, me parece que cuatro músicos en los monasterios. Y bueno, los demás eran así como de, no, ya no te puedo tener aquí, pero tienes que quedarte cerca por si algo se necesita. Y hacían reuniones y fiestas con instrumentos de cuerda y se ponían a danzar en los alrededores de las iglesias, ¿no? Entonces siempre fue como esta lucha de querer generar músicos, pero también quererlos controlar, ¿no? Porque ellos querían que solo tocaran la música que ellos querían. Y bueno, Robert Stevenson en 1986 menciona que México es el principal heredero del continente americano de la música renacentista y barroca. Thomas Gage en 1648, en la época de la que estamos casi hablando, menciona, me atrevo a afirmar que las personas acuden a la iglesia más por deleite de la música que por el gusto de servir a Dios. Y en las conquistas, eso también está bien catalogado, que en las conquistas y en expediciones que fueron después de la conquista azteca, siempre llevaban músicos, siempre tenían la presencia tanto de instrumentos
de metal, de viento, que tenían un contexto más bélico, y, y los instrumentos de cuerda pulsada para acompañar canciones, como mencioné en los barcos que iban cantando. Y bueno, de ahí pasamos al mestizaje de los instrumentos de cuerda pulsada en la Nueva España. Eh, los principales instrumentos son los que mencioné: la guitarra de 4 órdenes, la guitarra de 5 órdenes, las vihuelas y el arpa. Yo quise dejar de un lado el arpa porque, como yo soy guitarrista, me decidí enfocar más en los instrumentos similares a la guitarra. Y también es un poquito complejo esto porque en muchos tratados, muchos libros mencionan vihuela como cualquier guitarra, ¿no? Entonces, muchas veces es difícil saber si está hablando de lo que conocemos ahora como vihuela, una guitarra de 4 órdenes, una guitarra de 5 órdenes. Porque a veces en algunos países a todos le decían guitarra y en algunos otros países a todos le decían vihuela. O por ejemplo en Italia a todos le decían viola, ¿no? Viola de arco o viola pulsada. Entonces era bastante común que se confundieran. No todos, algunos eran muy específicos, pero algunos que yo he revisado sí es un poquito ambiguo esta definición. El apogeo de las cuerdas pulsadas fue en el siglo XVII, menciona igual Lourdes Torrent. Ella menciona que en el siglo XVI fueron los instrumentos de aliento de madera y de metal, y en el siglo XVIII los instrumentos de cuerda frotada. Saldívar fue un importante musicólogo, digamos de alguna manera, que se acercó a la música de una manera fortuita, y él recopiló tablaturas para vihuela que datan desde el siglo XVI al siglo XVIII. Principalmente en este se le atribuye a Santiago de Murcia estas partituras. Lo que sí sabemos es que Santiago de Murcia nunca estuvo en ese territorio, pero sí estuvo un músico que él le dedicó, Santiago de Murcia le dedicó sus composiciones, me parece que se llama José, olvidé su apellido, ahorita lo busco. Y él sí estuvo en México, se cree que él trajo las tablaturas por obvias razones que están dedicadas a él, y él vivió en México e incluso murió aquí en Puebla. Y bueno, los indígenas copiaron los instrumentos europeos, aprendieron a tocarlos y hacerlos. Tenemos el claro ejemplo del obispo Vasco de Quiroga, que el español vino a México a inicios de la conquista del virreinato, y se instaló en Michoacán principalmente, y él fundó y empezó a enseñarle a los indígenas la construcción de instrumentos, incluso a tocarlos. Y eso nos llega hasta la actualidad con, por ejemplo, toda la tradición que tiene en Paracho, Michoacán. Los que tocamos guitarra sabemos muy bien de esto. E incluso creo que la mayoría también saben que Paracho es un centro muy importante de esto. Bueno, esto viene desde esta época de la conquista. Para la música mexicana, la música tradicional, típica mexicana de esta época, la guitarra y los salterios eran imprescindibles, ¿no? Como mencioné, en la iglesia no se tocaba estos instrumentos porque no veía el uso correcto de este tipo de instrumentos, y cualquier instrumento que no fuera el órgano. Se menciona en un texto que el órgano era el instrumento celestial, entonces que era el único instrumento permitido dentro de una iglesia. El problema es que era muy caro tener un órgano en una iglesia. Entonces había algunos, eh, por ejemplo, me parece que el de la Catedral de México es un órgano que vino desde Europa, lo trajeron, porque era muy difícil fabricarlos aquí en ese territorio. Y otro ejemplo del mestizaje muy claro es la jarana jarocha, que al igual que estos instrumentos son de diferentes tamaños, de diferentes registros, pero es un descendiente directo de la guitarra barroca. Me parece que, ok, me quedan 3 minutos, gracias doctor. Este, bueno, esto sería como que una de las últimas cosas. Distintos autores mencionan lo diestro que resultaban ser los músicos indígenas. Por ejemplo, mencionan que llevaban música compuesta aquí en México a Europa, y los europeos decían: no, yo no puedo creer que esto haya sido compuesto por una persona de la Nueva España, ¿no? Dicho de otra manera. A ese grado de complejidad llegaba la música ya compuesta aquí. Y bueno, otra cita de Mendieta de 1594 dice: los indios lo hacen de todo y los tañen. Tañen se refiere a tocar. Rabeles, guitarras, cítaras, vihuelas, arpas y monocordios.
Ya casi terminamos. Bueno, esto también es un poquito bastante importante. Algunos maestros de capilla españoles todavía fue Juan Juárez, eh, Alfonso de Álamo y Juan de Victoria. Juan de Victoria es importante también en esta investigación porque compuso vernáculos cantados con acompañamiento de guitarra. También sucedió en el cargo Hernando Franco, quien fue un gran músico con amplios conocimientos de composición y él tenía amigos que tocaban arpa y se cree que incluso él también dominaba este instrumento gracias a sus amigos Martín Núñez y Juan Bautista Torres. Juan Hernández es el primer compositor en América que vio su música ya impresa en este territorio. Y Manuel Rodríguez fue maestro de capilla por 28 años y este músico importó 3 ejemplares de las obras de música para tecla, arpa y vihuela de Antonio de Cabezón de 1578. Me parece que fue el tema de mi compañero Jorge Oscar. Ahorita igual y me comentas un poquito. Y bueno, desde el inicio, desde que vinieron con Hernán Cortés, vinieron ya en esa expedición un arpista, Ulano Morón, que era vihuelista y que él enseñaba a tocar y a danzar. Y Ortiz, solamente aparece así con su apellido, y era un gran tocador de vihuela, mencionan de la época, y además enseñaba a danzar. Él pidió al ayuntamiento que se estableciera un lugar para una escuela de baile y que también en esa escuela se enseñara a tocar vihuela. Y bueno, aquí algunos músicos no hispanos, pero que se está acabando el tiempo. Desde 1543 ya existían instrumentistas indígenas en la Catedral de México, también es algo muy importante. En siglo XVII, en 1600, ya eran demasiados los músicos nacidos en la Nueva España, porque como mencioné, en los monasterios enseñaban a niños les instruían en la música y en el idioma castellano. Francisco López Capillas fue el primer maestro de capilla nacido en México, primer maestro de capilla de la Ciudad de México. Y bueno, distintos músicos que abordo más en el ensayo, que por ejemplo José Chamorro en 1682 ya enseñaba a tocar y a bailar en vihuela, a tocar vihuela en Oaxaca. Y bueno, me gustaría terminar con esta última cita de 1698, que no hay barrio ni calle que no tenga taberna pública donde se vende licor con música de guitarras. Y bueno, con eso termino mi exposición. Muchísimas gracias. Ahí está un poquito de la bibliografía que consulté. Y gracias. Muchas gracias. Eh, Muy bien, Hugo, vamos a dejar compartir, vamos a activar nuestra cámara, los que hayamos quedado, muy bien, casi todos. Pues muchas gracias por permanecer, ya nos pasamos un poco del tiempo, pero este es un tema muy, muy relevante, precisamente salieron varias preguntas sobre cuáles son las evidencias de las prácticas musicales que hemos estado comentando aquí en el seminario, ya en territorio nacional, ¿no? Lo que antes era la Nueva España, ahora México. Eh, pues de la ponencia de Hugo, que estuvo centrada en eso, hay varios datos que yo no conocía, por ejemplo, la aparición de estos pedazos de instrumento en un naufragio en la Florida, ¿no? Hay también otras revelaciones que han venido a través de los años. Creo que todavía alcancé a conocer el Tratado de Lourdes Torrent, ¿no? La conquista musical de México, por supuesto, lectura obligatoria, ¿no? Y otros tantos tratados, pero digo, trabajos al respecto. Pero bueno, es un tema que sigue dando frutos, bueno, a cuentagotas, pero siguen apareciendo nuevos vestigios de esta práctica musical. Así que no sé si quieran a alguien hacer alguna pregunta a Hugo. A mí me gustaría Gustaría mucho, mucho, Hugo, Hugo, ya, perdón. perdón. Adelante, Jorge, adelante. Ah, sí, perdón que te interrumpí. Nada más, lo que me mencionabas ahorita era de este compositor. ¿Me recuerdas su nombre, porfa? De ¿De Antonio de Antonio de Cabezón, Cabezón? Sí, sí, no, pero el que el que tenía como trajo nexo, sí, sí, porque eso es no bastante recuerdo. interesante. Mm,
Es que esto lo tengo en el texto. Sí, lo que también me lleva a la reflexión es de que esta praxis musical del siglo XVI es curioso porque, bueno, siempre decimos, bueno, es que todo eso se perdió y ya, pero actualmente existe un poblado que siguió haciendo esas cosas. Hay pueblos en México que siguieron haciendo esos mecánicas, esos aprendizajes, incluso de manera oral. Uno de ellos es el pueblo de Ostula, en Michoacán. En pueblo de Ostilo, en Michoacán, siguen haciendo incluso canto polifónico y contrapunto improvisado sobre una monodiadada, fabordeando, y todo eso lo siguen haciendo y está metido ahí, así es como un museo viviente de eso. Eso es de reciente descubrimiento también para mí, o sea, no es como que algo que siempre se ha sabido pues como que vale la pena revalorizar eh, estas herencias que tenemos incluso desde la época de la colonia, ¿no? Y algo que me pareció muy curioso que dicen, no, pues el órgano de la Catedral de México trajo de Europa porque no se hacía en México o era muy difícil. Pues hasta la fecha sigue siendo muy difícil que al encontrar un organero que pueda decentemente reparar un órgano en estas iglesias que todavía hay y un organero que sea 100% mexicano, casi 100% así, 99% imposible de encontrar. O sea, son muy raros. Y uno que fabrique los instrumentos, menos. O sea, si con trabajos hay o constructores de clavecines, pues un constructor de órgano, vaya. Digo porque yo he estado en la búsqueda de uno para un órgano positivo, es decir, un órgano portátil para música del barroco, y pues al menos en México todavía no hay, o sea, han pasado los siglos y tendremos que importar, y seguimos importando instrumentos así de esa complejidad, ¿no? Pero me decías del compositor Sí, Manuel Rodríguez fue Manuel maestro de Rodríguez. capilla. Ujú. Ajá. Y él se supone que trajo o Tres copias tenía. de la música para vihuela, tecla y arpa de Ok, Antonio de qué Cabezón. interesante. Sí, porque seguramente e incluso en la catedral debe de haber alguno por ahí, algún ejemplo, o si no es en catedral, pues ya está en el archivo personal de algún político o alguien con buen poder adquisitivo que en algún momento Sí, tuvo y ya están en la casa de alguien, pero que vale mucho la pena pues sí, documentar al menos y saber que existen, ¿no? de hecho mucho de lo que estuve encontrando en, en la búsqueda de las fuentes, mucho de los vestigios están en museos, por ejemplo, en Nueva York, ¿no? O sea, y en diferentes zonas, principalmente en Estados Unidos, fueron Sí. los que adoptaron esto y los tienen ahí en resguardo. Sí, es curioso cómo en Estados Unidos, para más ellos se llevaron todo y pues en Estados Unidos tan solo está un ejemplo de un fortepiano hecho en México y está en un museo de Estados Unidos. Y de lo poco de los instrumentos de tecla hechos en México, porque había muchos constructores, uno pues afortunadamente todavía sobrevive, que es un clavicordio de la Nueva España, que está en el castillo de Chapultepec. Ese todavía sí está aquí, pero digamos, era una época que se hacían muchos, no era lo único, no había como uno, no eran tan extraños, había muchos constructores y bueno, desgraciadamente, pocos ejemplos sobreviven de eso. Sí, bueno, al menos en la cuerda pulsada siguen saliendo, ¿no? Como lo que mencionaba el Ok. doctor Castro. Ujú. Este asunto de este músico que encontró los vestigios, bueno, que no los encontró los vestigios, encontró los textos y donde se mencionaba el vestigio. Ujú. Me parece que empezó todo este asunto en 2013 Ok. y ya después este video lo hicieron ya con el instrumento y todo esto en 2022. Entonces sí es como un poquito Sí, reciente, es tenemos muy esperanza reciente. todavía que sigan surgiendo este tipo de descubrimientos. Sí, muchas gracias. No, a ti, Jorge. Gracias. Pues muy bien. Pues ya sin mayor preámbulo, vamos a dar por terminada esta serie de presentaciones. Muchas gracias, Hugo, por tu presentación. Gracias, doctor.
Gracias a todos. Y en breve estarán subidas en una lista de reproducción en YouTube para que puedan todos acceder en cualquier momento que les haya interesado, repasar lo que escucharon de alguna ponencia. Y estoy seguro que si ya necesitan más información, pues cada uno de nosotros estará en disposición de aportar lo que sea conveniente. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos.